Es el material de aprendizaje número 4. Ya ustedes saben, siempre leer la guía, tenerla en cuenta para conocer qué material vamos a trabajar, qué evidencias se realizan. Todo eso va a aparecer en esta parte. Bien, en este caso el material de la actividad número 4 se llama What are you doing? Ya lo tengo acá cargado en pantalla. Es el que vamos a estar viendo. Igual vamos a mirar algunas cosas en el material descargable. Y ustedes saben que los contenidos son los mismos, pero en los ejercicios de práctica, pues como no lo vamos a realizar acá, sino que ya son para que ustedes los hagan, voy a mostrar simplemente allí en el documento qué ejercicios van a realizar ustedes para hacer la explicación. Tengan en cuenta eso, los ejercicios de práctica aparecen tanto en este material multimedia como en el documento descargable. La diferencia es obviamente que en el material multimedia ustedes pueden hacer el ejercicio, responderlo y ahí mismo van a saber si lo hicieron bien o no. En el material descargable sería, creo yo, más que nada como para repasarlo, pero los contenidos son los mismos. Bien, avanzamos acá. Y allí tenemos las secciones que ya conocemos. Vamos a ver la introducción a los temas que tendremos hoy, que son 3. El primero es el present continuous, hablar del presente continuo. El segundo, weather and climate, para hablar del clima, el estado del tiempo. Y vamos a ver la parte de body parts, clothes, accessories. Ya esto es como un poco profundizando en lo que habíamos visto en el nivel anterior. Vamos a ver un poco más de vocabulario y esta vez vamos a ver sobre partes del cuerpo y vamos a ver algunos accesorios adicionales a lo que ya habíamos visto en cuanto a vestuarios. Obviamente, como se hace necesario para hablar en presente continuo y para hablar de algunas acciones que vamos a tener, vamos a profundizar un poco sobre algunos de los adverbios de frecuencia que ya habíamos visto. Algunos a veces dirán, profe, pero si ese tema lo vimos anteriormente, bueno, los temas en inglés, como en todo idioma, son acumulativos. Una vez usted aprende un tema, lo puede llegar a utilizar más adelante. Y la idea es esa, ir reuniendo los temas que aprenden para ir poniéndolos en contexto. En este caso, para el presente continuo, vamos a tener aquí un email en el que van a encontrar distintas actividades. Yo, para ayudarlos un poco, les voy a hacer, digamos, la anotación acerca de qué frases, qué expresiones que ustedes tengan allí están en presente continuo. En este caso, el primero aparece aquí en pantalla. Are you sunbathing? ¿Estás tomando un baño de sol? Bueno, ahí sabemos que vamos a hablar de playa. Aquí tenemos otro. I'm writing from the French laboratory. Estoy escribiendo desde el laboratorio de francés. Mrs. Mathieu is telling us today the different places that are in a city. La señora Mathieu nos está diciendo hoy sobre los diferentes lugares que hay en una ciudad. She's teaching us a lot of new vocabulary. Ella nos está enseñando. En el siguiente párrafo aparece she's speaking to the coordinator. Ella está hablando con el coordinador. Y dice, we are doing an interactive activity. El último es una pregunta. Is the sun shining in San Andrés? ¿Está brillando el sol en San Andrés? Es el que completa este email que tenemos aquí, este mensaje, que tiene diferentes expresiones en presente continuo. Perfecto. Cuando utilizamos el presente continuo es muy similar al español. Hay que tener en cuenta el momento, porque nosotros en español a veces nos extendemos un poquito más con él, pero lo utilizamos básicamente para hablar en dos contextos, cosas que están ocurriendo justo en el instante, que estaban ocurriendo desde antes que empezáramos a hablar y que seguirán ocurriendo después que sigamos hablando. Por eso se le llama presente continuo, porque es una acción que continúa, sigue, viene desde antes y pasa derecho y sigue ocurriendo la acción. Si yo digo que estoy explicando el tema de presente continuo, ese estoy explicando se refiere a que antes de decir que estoy explicando, ya estaba explicando. Si no, diría voy a explicar o comienzo a explicar. Y y también implica que voy a continuar explicando. Si no, bueno, ya he explicado o ya expliqué el tema,
pero como no me voy a detener aquí, sino que continúo, entonces utilizo el presente continuo para dejar claro tanto el origen como el final de la acción. El segundo contexto aparece en la parte inferior, como podemos ver, por eso las flechas. Aparece también la flecha así como en la parte superior y se refiere a periodos de tiempo. A veces el presente continuo puede ser un poquito más flexible para referirnos a acciones que no necesariamente están ocurriendo en este preciso instante, pero que sí hacemos parte de este periodo. Por ejemplo, Johanna is learning French this year. Está aprendiendo francés este año. No necesariamente todo el año, pero sí supongo que dentro de su año escolar o de universidad o de práctica en el SENA, pues de aprendizaje, puede estar. Entonces, dentro de ese periodo estamos ahora en este año, así ella está haciendo algo que hace parte del año y por lo tanto, allí estará marcado. Entonces, es una acción que hace parte del presente, aunque no sea literalmente una acción en este momento, pero ya ahí tienen la idea de especificar que lo va a seguir estudiando. Bien, miremos la siguiente diapositiva. Vamos a tener allí algunos ejemplos. Tienen un botoncito play. Recuerden hacerle clic para escuchar las frases. Pero básicamente, así como en español utilizamos el verbo estar y la terminación ando, endo, asimismo lo hacemos en inglés, pero utilizando el verbo to be. Y a los verbos le agregamos la terminación ing. Vale anotar cuando utilizamos, en este caso la estructura, si se dan cuenta, la pregunta inicia con is. Cuando el verbo to be es auxiliar en una frase, lo usual es que la pregunta empiece por el verbo to be. Como siempre explico, si una frase empieza por is o por are, 99% de seguridad le están haciendo una pregunta. Entonces, tengan en cuenta eso para mejorar la parte de su comprensión oral. Aquí aparecen precisamente las preguntas, pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Ya ustedes sabrán que como el presente continuo utiliza to be, las preguntas cerradas, respuestas, cortas, pues, para preguntas cerradas, llevarán el to be también. Are you studying French? ¿Estás estudiando francés? Oh, yes I am. No, I'm not. Si estoy o no estoy estudiando. Ese es el todo en esa parte. Y allí tenemos la pregunta abierta. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos, por ejemplo? De igual manera, el verbo to be llevará la negación, isn't o aren't, según como venga el caso, para la frase. Nuevamente aquí tenemos algunas preguntas que podemos hacer, tanto abiertas como cerradas, sobre el texto que habíamos visto. Igual que hemos visto en otros modelos de frase, las preguntas abiertas llevan una palabra interrogativa, así como en español, el qué, cómo, cuándo, dónde, solo que en inglés ya sabemos what, where, which, who, how. Y luego sí, verbo to be, porque es una pregunta. El verbo con ing y luego sí el complemento. Mientras que las preguntas cerradas empiezan por el is, luego el verbo ing y luego sí el resto de la frase. Y van a ir en el orden. Pero lo que haremos, el auxiliar, que es el to be, y luego el sujeto, para complementar, pero siempre va a ir el verbo to be antes del verbo de la acción, que va a ir en ing. Ahora, así como lo hemos observado en otros casos, hay ciertos cambios, son los mismos que hemos visto al ver adjetivos, al ver plurales. Lo mismo hacemos con los verbos en ing. Lo mismo con los verbos en presente, sí. Lo vimos anteriormente. Para otros tipos de palabras, esto ya lo vamos a ver para verbos. Los verbos que terminan en E, como ustedes se darán cuenta, y si no lo han hecho, bueno que lo analicen. Como la E final no se pronuncia, al agregar el ing, no se escribe esa E final. Si escribo take, quito la E y tomo el resto, y le agrego el ing para colocar el verbo en presente continuo. Ahora, para verbos que terminan consonante, vocal, consonante, ya sabemos que esa última consonante se coloca doble cuando es una consonante fuerte, por lo menos en su sonido, para el contexto, porque se marca bastante
porque va a haber como una cierta pausa al pronunciar getting, beginning, y en ese caso, casi como si fuera doble al pronunciar, y eso hace que se escriba doble. De pronto para nosotros, bueno, que estamos aquí viendo cosas básicas, no es tan notorio al escuchar, pero sí es algo que es bueno que aprendan para que más adelante lo identifiquen y esto le ayude a identificar palabras que llevan consonante doble. Bien, para practicar ustedes van a tener aquí algunos personajes, hay personas, animales, y de ellos ustedes van a ver unas frases, ahí a su derecha, que describe lo que estas personas estaban haciendo al momento de esa imagen, de esa foto que les tomaron allí. Ya ustedes lo irán practicando en la medida que estudien los materiales. Bien, el segundo tema es el relacionado con el clima. Vamos a ver el estado del tiempo y expresiones que describen el clima en un lugar, en una región, en un momento. Bien, tenemos algunos a observar. Tenemos hot y tenemos cold, que son caliente y frío. Tenemos warm, que es cálido. ¿Qué tan frío es frío y qué tan caliente es caliente? Pues depende del contexto. Si ustedes están en Bogotá, las temperaturas por encima de 22 grados son consideradas calientes. En Barranquilla, por ejemplo, una temperatura de 22 grados puede ser considerada fría. Entonces, todo dependerá del contexto en que ustedes utilicen estas palabras. El resto de vocabulario que tenemos en pantalla, así como otro que ustedes irán aprendiendo, se caracterizan por ser una modificación sobre sustantivos con los cuales ustedes expresan las características. Por ejemplo, windy viene de wind, que significa viento. Así que windy se refiere a un clima venteado, decimos acá en la palabra oficial, pero bueno, sencillamente decir que tiene mucho viento. Foggy viene de fog, que es la niebla, cuando está neblado, o nebuloso, depende cómo utilicen la palabra, utilizan foggy para describir el estado del tiempo. Tenemos sunny, de sun, que es el sol, para hablar de algo que es soleado. Tenemos cloudy, nublado, cuando hay muchas nubes. Rainy, también de rain, que es la lluvia. Cuando ha llovido mucho. Tenemos snowy, que viene de snow, para referirnos a algo nevoso. Y icy, que viene de ice, el hielo, cuando hay heladas. Así que bueno, ya hicimos allí la comparación en esa parte. Y miren que también hay algunas palabras que por la combinación de consonante y vocal, luego consonante, duplican esa consonante, como sunny o foggy. Y ahí, como ven, ese tema se repite mucho en esta parte, pero bueno, es algo que hace parte de esas cosas que no necesariamente vienen escritas en los libros, pero que es bueno aprenderse. Ahora, una parte en la que vamos a estudiarlo, pero que de pronto es un poco diferente a lo que nosotros solemos utilizar, es la parte de las estaciones. Algunos en Colombia enseñan que nosotros tenemos verano e invierno. De hecho, hay ciudades que tienen festival de verano. Pero en realidad nosotros en Colombia tenemos meses que son lluviosos y meses que son secos y no necesariamente son estaciones fijas. En la mayoría de regiones de Colombia podemos tener más de una estación lluviosa durante el año, entonces no funciona igual a como funcionan las estaciones en otros países. Los países que no son tropicales tienen 4 momentos del año, allí aparecen spring, summer, fall, winter. Eso sí, en el norte del planeta funciona de manera diferente al sur. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa o en Rusia es primavera, usualmente en Chile, en Argentina, en Sudáfrica, en Australia será otoño. Siempre va a la estación opuesta. Y nosotros que estamos cerca de la zona ecuatorial, no tenemos ninguna de estas estaciones de esa manera. La primavera suele ser de los meses de marzo a mayo, el verano suele ser de junio a septiembre, el otoño suele ser entre septiembre, octubre, noviembre, principio de diciembre, el invierno suele ser empezando diciembre hasta febrero. Esto es aproximado.
En algunos años las estaciones empiezan un poco antes, a veces un poco después. Pero sí es bueno tener en cuenta eso. La lluvia no define necesariamente las estaciones, pues en algunos países llueve en verano. No es algo fuera de lo común. En otros sí no ocurre tanto. Los veranos son más bien cálidos y poco nublados, pero es algo relativo. ¿Qué identifica el otoño? Pues los árboles que hay en esas regiones donde hay otoño tienen hojas que caen justo en esta época del año. El invierno pues se caracteriza por las nieves, por las bajas temperaturas, y ya la primavera es donde los árboles que perdieron sus hojas, flores y frutos en otoño vuelven a florecer. Obviamente también podemos hacer preguntas que nos indiquen cómo es el estado del tiempo, cómo es el clima en esos momentos. Podemos preguntar, what's the weather like today? Para preguntar por el clima de hoy. O what's the weather like in winter? ¿Cómo es el clima en invierno? Que es lo más común según el caso. O podemos preguntar directamente por el fenómeno climatológico. Por ejemplo, is it raining in San Andrés? ¿Está lloviendo en San Andrés? Y basado en eso se hacen las respuestas. Un punto importante que tenemos en cuenta y que le he comentado a algunos estudiantes del curso es el de la parte de el inicio de las frases. Si yo utilizo la frase decir está lloviendo o está soleado, en español solemos decir que las frases no tienen sujeto. En inglés, todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas deben llevar siempre un sujeto. Entonces, si no lo hay, colocaremos it para la frase para indicar el sujeto. Entonces, si yo digo está lloviendo, digo it is raining. Si yo digo que está soleado, digo it is sunny, por ejemplo, como en este caso. Si yo digo que el clima está caliente y soleado, digo it is hot and sunny. Utilizo el it para las frases que no lleven sujeto o que parece, de acuerdo a la lógica que aprendimos en español, que no llevan sujeto. Si son frases predicativas que tienen un sustantivo, entonces, en ese caso, debe llevar a para decir un. Es un bonito día, entonces a day es un día. Entonces, it's a nice day today. Igual que en español, sonaría raro decir es bonito día. No, es un bonito día. Sigan la lógica, en ese caso del español les va a ayudar bastante. Podemos utilizar, así como el ejemplo que les di hace un momento, los verbos con el it is, los verbos relacionados con el clima, para expresar lo que está ocurriendo en este momento. It is raining, it is snowing, it is drizzling, it is shining, según cada uno de los casos que aparece allí. Drizzle, que no lo habíamos visto en el vocabulario, es lloviznar o serenar, como dicen en algunos lugares. En otros dicen brizar también para referirse a ese inicio de la lluvia. Y cuando describimos meses, momentos, eso lo hacemos mucho nosotros aquí en Colombia. No, en octubre no llueve, en septiembre sí llueve bastante, por decir un ejemplo. Entonces, it usually rains in September o it is usually dry in October. O si es a veces sí, a veces no. Entonces, sometimes it rains in October, por poner un ejemplo. Muy bien, pasamos a la tercera parte de nuestra explicación, en este caso con lo que tiene que ver con parte del cuerpo, ropa, accesorios. Aquí vamos a tener el ejemplo. Ahí tenemos she is Monica, she is blonde, her eyes are blue, her lips are red. Ahí aparece explicada algunas partes del cuerpo, aparecen marcadas y las características también. Observen bien las explicaciones, miren el vocabulario que se van utilizando. Aquí utilizaron la palabra que utilizábamos hace un rato, gown, que se refiere a un traje elegante de fiesta, traje de noche, usualmente, si viene el caso. ¿Okay? Otra palabra también que utilizamos aquí diferente, she's holding a clutch, está utilizando
un bolso de mano. También otra palabra que puede utilizar para él es clutch, para esa billetera, ese monedero que tiene allí. En el caso del chico que aparece aquí, utilizan a white shirt with a black bow tie, con un corbatín. Y sí, utiliza zapatos negros y shorts negros. Como les decía, shorts usualmente debe ir en plural. Ahora bien, aquí tenemos el vocabulario de las partes del cuerpo y a ustedes lo repasarán de acuerdo a cómo necesiten. Tenemos forehead, que es la frente, eyebrow, sin la R, la ceja, ahí hay que cambiar ese detalle. ¿Qué otro tenemos aquí? Bastante relevancia. Mouth, que es la boca. Tongue, que es la lengua. Nose, que es la nariz. Chest, el pecho. Stomach, que es el estómago, aunque es más común encontrar belly, que es la panza o el vientre, como quieran decir. Tenemos head, el lado derecho, que es la cabeza. Hair, el cabello, claro, muy importante. Hand, que es la mano. Finger es el dedo de la mano, mientras que en la izquierda abajo vemos toe, que es el dedo del pie. Foot es el pie plenamente y leg, la pierna. Tenemos obviamente más vocabulario, es como por mirar los que más van a utilizar en sus descripciones. Y tenemos un poco más adelantando lo que hemos visto la vez pasada sobre prendas de vestir. Ya acá en este nivel vemos un poco más de prendas y vamos a ver también algunos accesorios. Tenemos shirt, que es la camisa. Puede ser long sleeve si es manga larga, short sleeve si es manga corta. Dress si es la de vestido, la de traje. Sport si es deportiva, pero también tenemos polo shirt o jersey si es de esa de equipo de fútbol o similares. También tenemos blouse, tenemos turtleneck, la cuello de tortuga. Pants para los hombres, slacks para las mujeres. De hecho, slack se utiliza a veces en español así. Blue jeans, blue entre paréntesis porque pueden ser de cualquier color. Skirt, falda, dress. Tenemos shorts. Sweater, que es el buzo, ojo, no confundir allí. V-neck sweater, si es cuello en B. Cardigan sweater, aquel que es un poco más delgado, que trae botones en la parte delantera. Overall, bueno, ya lo pasamos al español como overall. Overall significa sobre todo porque es un uniforme que va encima de toda la ropa. Uniform, tenemos jacket, chaqueta. Puede ser una chaqueta deportiva, sport jacket o sports coat. Tenemos en la 20 blazer, aquella que va en conjunto. Aunque hoy en día también se utilizan con los jeans. Tenemos en la 21 suit, el traje completo. Tenemos vest, el chaleco, tie, necktie y bow tie. Ahí tienen una para la corbata y otra para el corbatín. Nos encontramos en la siguiente parte con tuxedo, que es lo que llamamos el smoking. Tenemos gown, que lo veíamos hace un rato, o evening gown, si es traje de noche, hat, el sombrero, sandals, boots, sneakers. Sneakers aplica al zapato que no es plenamente deporte, pero que sí es casual. Para el otro es más común sport shoes o tennis shoes para los blancos. Slippers para las pantuflas y flip-flops para las chancletas. Vemos aquí accesorios, ring, el anillo puede ser de compromiso, engagement, puede ser wedding, el de boda. Earrings, que son los aretes, literal, earrings, como aros en las orejas. Necklace, para el collar. Pearl, si es de perlas, pearl necklace. Chain, la cadena. Pin, que lo utilizamos igual en español. Watch o wristwatch, si quieren especificar que es de muñeca para el reloj. De mano, no confundir con clock, que es el de pared o el alto que lleva base. Para el 10 bracelet, para el 11 cufflinks, las mancuernas. Para el 12 y 13 tie pin o tie tack y tie clip para sujetar la corbata, sea con un pin o sea con un clip.
Belt para el número 14, el cinturón, y keyring para el llavero, número 15. Tenemos wallet, tenemos change purse, el monedero, handbag, el bolso de mano, clutch, la billetera. Para el 20 tenemos book bag, el bolso pues, de libros, o backpack para el morral. Briefcase para el portafolio, umbrella. Tenemos sunglasses y glasses, ambos son lentes, pero unos son de sol. Y tengan en cuenta, obviamente, utilizar cuando describan lo que una persona viste habitualmente, no necesariamente ahora, pero que es lo más común que usa, utilizar el presente simple, pues es algo rutinario, cotidiano, común. Y utilizar el presente continuo para hablar de lo que la persona tiene específicamente puesto en este momento. Bien, observemos el resto del contenido. La contextualización va a ser una presentación en la alfombra roja, donde vamos a ir viendo algunos personajes que van a ir entrando y los van a describir. Eso es básicamente lo que tenemos para esta sección. Vamos a observar la limusina. Ahí aparece y salen algunos personajes y las van describiendo. Bien, las preguntas de comprensión, tenemos 3, ABC. Van a tener en la parte A algunas palabras relacionadas con el audio y el texto que van a tener en la conversación, y ustedes van a ir arrastrando las palabras a donde consideren que deben ir. Para el ejercicio B de la comprensión, van a escoger true or false para saber si los eventos que aparecen allí son verdaderos o falsos, según como venga el caso. Y el ejercicio C de la comprensión, todo relacionado con esa contextualización, va a ser responder algunas preguntas, respuestas cortas, no hace falta mucho más. La práctica 1 por su parte tiene 4 ejercicios A, B, C, D. En el ejercicio A van a tener unos verbos que van a colocar ustedes con la forma correcta en ING. Recuerden, cuando los verbos cambian, quitan la de final, duplican consonante, por ejemplo. El ejercicio B va a ser reescribir unas frases utilizando el verbo entre paréntesis y colocando el verbo en presente continuo. El ejercicio C, por su parte, va a ser completar las frases, pero en este caso deben elegir si debe ser presente simple para algo cotidiano, común, rutinario, o presente continuo para algo que específicamente está ocurriendo en este momento. Finalmente, el ejercicio D va a ser mirar a la imagen y seleccionar lo que cada persona está haciendo, mirar si es singular, plural y si la acción corresponde con lo que hacen todos los niños que aparecen allí. Algunos hacen una actividad, otros hacen otra. La práctica 2 tiene 6 ejercicios. El ejercicio A es vestir a los personajes de acuerdo al clima que aparece encima de ellos, colocarles la ropa como consideran que corresponde. La práctica 2 es para el ejercicio B. Aquí tenemos completar los nombres de las prendas de vestir y accesorios. Nos dan la primera letra en cada caso. Pueden repasarlo para completar. Ejercicio C. Van a tener un diálogo, los completarán escogiendo la opción correcta en cada uno de los casos. Ustedes seleccionan si es, por ejemplo, presente continuo o presente simple, cuál prenda de vestir hace referencia y así sucesivamente. El ejercicio D en esta parte va a ser relacionar letras y números para indicar las distintas partes del cuerpo que aplican en cada caso. Si tenemos boots, boots corresponde al número 7, y en qué parte del cuerpo van, pues en los pies colocaremos feet. Así con todas las prendas de vestir que aparecen allí.
exercise E va a ser con los números escribir cada una de las partes del cuerpo que corresponda. Y en el ejercicio F vamos a mirar la imagen y decir, de acuerdo a lo que hemos visto, cuál atuendo es el mejor para la persona y qué incluye. Muy bien, la pronunciation practice tiene en total 5 ejercicios. El ejercicio A tiene diadema y micrófono. Vamos a escucharlo y a practicar lo pronunciado, hablando, y luego seleccionar en el caso sonidos en las terminaciones ing, cómo suenan, para ejercitarlos. Una vez los terminen, ya ustedes podrán practicarlo de manera que completen allí la pronunciación. Ahora, en la parte B vamos a tener una reunión de varios sonidos que hemos visto. A como en brother, U como en shoe, A como en sofa, R como en toaster, R como en bracelet. Y sobre esa parte ustedes escucharán estas palabras y las llevarán a la columna que corresponda de acuerdo con la forma en que vayan a completarse aquí en estas columnas. Exercise C tienen el sonido M, N, IN, que es el sonido del tercero, el más parecido a la ñ española. De igual manera arrastrarán las palabras hacia cada una de las columnas, así como en el ejercicio anterior, para explicar lo correcto o incorrecto de estas frases. En el exercise D vamos a tener palabras que se entonan al principio para diferenciar palabras de 2 y 3 sílabas. Ustedes obsérvenlas y luego que las hayan observado seleccionen, ¿tiene 2 o tiene 3? Según sea necesario. El pronunciation practice ahora con el ejercicio E, que es muy explicativo del ejercicio A. Pues allí colocan las frases grabadas de acuerdo con su voz. Escuchen con el botón play cuál corresponde y luego sí colocan la frase como va, de acuerdo a lo que escuchan. Esto por ahora hace la parte de las prácticas. Ahora bien, para las evidencias, ya ustedes saben, tenemos 5 en este caso y una va a ser relacionada con la última parte. Bien, vamos a ver las evidencias. En la parte de evidencias, en este caso vamos a tener una más de lo común. La primera de las evidencias se llama Street Life. En ella vamos a tener algunos personajes allí y ustedes van a describir qué está haciendo cada persona y cómo está vestida. Por lo tanto, debe utilizar los verbos en presente continuo y utilizar el verbo wear para referirse a cómo está vestida la persona. Eso lo van a hacer en el documento que sale allí adjunto. Tenemos una actividad interactiva que se llama What do they look like? La tengo acá cargada, por cierto. Y en ella lo que vamos a hacer es ver algunos personajes que van a aparecer en la alfombra roja y basados en las descripciones que aparezcan, ustedes van a tener unas frases que van a organizar, van a rodar, arrastrar las palabras para que queden en orden. Muy bien, vamos a sacarlo ahí. Por ahora vamos a avanzar un poquito más rápido acá para que el tiempo rinda. Recognizing body parts tiene 2 ejercicios. El primero, ustedes van a completar la frase utilizando las opciones de abajo para decir con qué parte del cuerpo se realiza cada una de las cosas que aparecen en el ejercicio. Y en la segunda parte completan un crucigrama sobre las partes del cuerpo que allí aparecen marcadas
gráficamente. La siguiente evidencia se llama Describing the Weather. Ustedes van a descargar allí y van a colocar imágenes sobre las estaciones. Como les dije, aunque no las tenemos, nosotros debemos aprenderlas. Es parte del vocabulario que debemos conocer en inglés para colocar una imagen relacionada con cada estación y van a describir cómo es el clima en esa estación o por lo menos cómo se ve en la imagen y colocar personas en la imagen y decir cómo están vestidas para esa estación. Adicional a eso tendremos una Consolidation Activity que consta de dos partes. En la primera ustedes van a hacer un texto explicando lo que ustedes hacen diariamente y en la segunda ustedes van a hablar de una acción que van a realizar, una vacación. Deben realizar un audio grabando las acciones que hacen en la imagen. Aparte de eso tenemos un elemento no calificable que es una una encuesta de evaluación del programa donde ustedes pueden calificar cómo ha sido su experiencia durante este curso. Bueno, tomo un par de minutos para recordarles cómo va a ser lo relacionado con el cierre. Ya ustedes saben que en el schedule tenemos todo lo relacionado con las actividades. Esta actividad de aprendizaje termina el día 22, pero ustedes saben los enlaces van a seguir disponibles hasta el día 28 para que ustedes se pongan al día con lo que tengan pendiente por revisar, lo que les falte por hacer y lo puedan mandar todo. Y al día 29 yo retiro los enlaces de las actividades para darles retroalimentación a todos y que todos puedan entrar a la herramienta de calificaciones y ver sus notas. El día 30 realizo yo ya el cierre de curso plenamente dicho. Igual van a seguir disponibles la mensajería interna, el foro de dudas, ya esos espacios sí son fijos para ustedes. Pero ya para esos días no hay actividades, sino que son solamente para evaluar todo lo que ustedes hayan enviado y que tengan una respuesta de cada uno, que no sea simplemente que participaron, sino que sepan cómo les fue. Tengan en cuenta eso para que también comience su proceso de certificación que iniciará a partir estará más o menos aproximadamente para tener certificado a partir del 5º día, luego de la finalización del curso. Tengan en cuenta esa parte para que ustedes puedan seguir con su proceso de aprendizaje y de certificación. Eso es básicamente lo que vamos a hacer para esos días de cierre de curso.